quería agradecer a la llamarada por haberme convocado para esta presentación. Para mí también es un honor y un privilegio estar presentando este libro acá en Argentina. Yo voy a tratar de poner un poco en contexto el momento en el que Kanafani escribe este libro y por qué escribe en 1971 este libro, que es publicado por primera vez como un ensayo en enero de 1972, 6 meses antes de su asesinato, el 8 de julio de 1972, en la revista Shu'un Filistiniya, como Asuntos Palestinos, una revista que había sido fundada solamente un año antes en el contexto del Instituto de Investigación Palestino y que era dirigido por Ain Saed. Para entender un poco también la trayectoria de Ghassan Kanafani y por qué él desarrolla este interés en estudiar la Revolución Palestina, voy a hacer una pequeña referencia también a su biografía, que creo que pone un poco en contexto también la importancia y el peso que tiene él como intelectual destacado palestino, como uno de los intelectuales más importantes, no solamente palestinos y árabes, sino a nivel internacional, y por eso también es muy importante que ojalá este sea el primero de muchos libros que se escriban y que se traduzcan, sobre Ghassan Kanafani, para que se conozca también toda su monumental obra de análisis político que trasciende y complementa lo que más conocemos en otras lenguas, que son sus novelas. Ghassan Kanafani nació en Acre, en 1936, ese mismo año que comenzó la revolución. Era de una familia de clase media, su papá era abogado y él estudió en una escuela francesa, ¿no? Y de hecho, durante mucho tiempo, él va a lamentar esta formación en francés y en inglés que tiene en la escuela porque, bueno, lo va a trazar un poquito con el árabe, ¿no? Igual, bueno, como vimos después, se pone a punto muy rápidamente y se convierte en uno de los grandes maestros, incluso es el gran renovador de la novela palestina. En 1948, como mucha población de Palestina, es expulsado de su tierra y acaba como refugiado en Siria, donde, bueno, tiene que comenzar a trabajar junto con sus hermanos y a tomar contacto con los campamentos de refugiados, ¿no? Esto va a tener un muy fuerte impacto, sobre todo para su papá, que era abogado, que había sido defensor de muchos de los que habían luchado en aquella revolución del 36, y como muchos hombres sufren una fuerte depresión y aislamiento por esta nueva situación de clase. Ghassan Kanafani y sus hermanos empiezan a trabajar. Él empieza a estudiar en la Universidad de Damasco, comienza a ejercer como maestro en aquellas escuelas de la UNRWA, donde también empieza a tomar contacto, bueno, con todos los niños y las niñas palestinos expulsados que estudiaban en estas escuelas improvisadas, que eran carpas, y también se empieza, bueno, a dar cuenta de esa realidad, y él siempre, hasta sus últimos momentos, va a decir en muchas entrevistas y en sus textos también cómo él aprende de las masas, ¿no? Como su gran escuela van a ser los campamentos de refugiados y no las discusiones. A él no le va a interesar ser parte, bueno, de una vanguardia intelectual, sino que siempre va a estar muy conectado con el pueblo, con las masas, con los refugiados. Lo expulsan de la Universidad de Damasco por su actividad política, y él, bueno, siguiendo los pasos de su hermana mayor, que como muchos palestinos y palestinas se habían radicado en Kuwait y en otros países del Golfo, se va a trabajar a Kuwait. Su hermana Faiza, que es la madre de Lamis, la sobrina con la que él es asesinado también en el 72, pero bueno, ellos van a Kuwait, y ahí él empieza también un trabajo que es muy poco conocido, que tiene que ver con su labor como editor, ¿no? Porque muy tempranamente George Habash, el fundador del Frente Popular, porque en ese momento era todavía el movimiento nacionalista árabe, ve en un joven Kanafani de 19 años, bueno, lo que era ya, ¿no?, un intelectual muy lúcido, un crítico literario, y lo convoca para ser editor de la primera revista que fundaron, que era el Rai, ¿no?, que era como punto de vista, luego el Hurriya, la Libertad, y finalmente el Hadaf, que empieza a dirigir en 1969 ya en su etapa del Líbano. Pero va a ser en Kuwait donde él va a desarrollar de manera muy fuerte esta actividad como editor, y una labor muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la población palestina estaba dispersada en diferentes países, y él lo que va a hacer en estas publicaciones es un poco un punto de encuentro entre todas esas publicaciones y todos esos autores que estaban dispersados
por diferentes países. En Kuwait también, por ejemplo, él va a ser quien descubra al dibujante Nayela Ali, a quien quizás muchos y muchas de ustedes conocen por su dibujo del Handala. Nayela Ali limpiaba el piso en Al-Harraiya, en la publicación donde trabajaba Kanafani, y él lo vio que estaba dibujando, que hacía unos dibujos muy interesantes, y lo convoca para la revista, y donde empieza a trabajar ahí Nayela Ali, que también se integró al Frente Popular años después, y que ya en su etapa del Líbano, en el Hadaf, empieza y publica por primera vez aquel entrañable personaje del Handala. En 1960 él vuelve, o va, mejor dicho, a Beirut y se instala definitivamente allí, y de alguna manera, bueno, empieza ya a trabajar más, de manera mucho más intensa en su participación como militante y activista en lo que ya en 1967 era el Frente Popular por la Liberación de Palestina. Pero también va a seguir estudiando. Él era sobre todo, y quizás en estos primeros años se ve mucho su trabajo como crítico literario. Y en 1965 él va a empezar, por ejemplo, a desarrollar un trabajo muy interesante, y la primera investigación que se hizo sobre los escritores y las escritoras de Palestina del 48, aquellos palestinos que habían quedado dentro de las fronteras de lo que ahora era el Estado de Israel y que eran vistos por mucha de la población palestina como traidores, que eran vistos dentro de Israel como una tercera columna, que vivían bajo una férrea dictadura militar hasta 1966, porque bueno, Ben Gurión era especialmente paranoico en relación a esta población, y va a publicar un ensayo que lo va a titular Literatura de la Resistencia, donde va a traer muchos de los autores y va a poner en conocimiento muchos de los autores de los grandes nombres de la literatura palestina del 48, sobre todo de los poetas como Mahmoud Darwish, Samir al-Qasem, Tawfiq Zayat, que los va a descubrir y los va a traer Kanafani y los va a hacer conocidos para todo el público araboparlante. Estamos hablando de un momento en el cual no se podía ni mandar una carta desde las poblaciones palestinas de Israel afuera hacia las otras poblaciones árabes. Entonces verdaderamente es muy importante el trabajo que él desarrolla dando a conocer toda esta producción literaria. Así como años más tarde él se va a poner a estudiar toda la producción literaria del sionismo y publica otro ensayo sobre la literatura sionista, y es un precursor en mostrar de qué manera se estaba naturalizando el racismo y cómo la literatura sionista y la literatura occidental, por extensión, estaban naturalizando y estaban imponiendo la narrativa sionista en las producciones culturales de la época. Había habido un año antes, en 1966, un Nobel que se le da a un escritor israelí de dudosa calidad literaria, con el cual él está muy enojado durante todo el ensayo, pero de alguna manera él es un precursor de lo que ya en 1978 Edward Said va a hacer el estudio del orientalismo, ¿no? De estudiar justamente cómo las producciones culturales trataban de naturalizar ese racismo contra la población palestina. Va a ser verdaderamente Kanafani, bueno, un escritor de la resistencia, y va a ser el primer escritor palestino y árabe en aplicar el análisis de clase marxista a la situación palestina. Como bien decía Damián, estamos hablando de un escritor internacionalista, como también decía Jaldía en su participación. Es un autor que se interesa por Palestina principalmente porque es su causa, pero con una visión internacionalista, con una visión profundamente humana, porque él va a ver que en Palestina lo que se manifiesta es un estado de cosas universal. Entonces estos ensayos políticos es donde más claramente se ve esta posición, y de hecho él escribe como con una carrera contra el tiempo, decía su mujer, porque además él tenía diabetes, una enfermedad terminal, entonces sentía como la sensación de que el tiempo se le estaba acabando todo el tiempo, y es muy prolífero, y de hecho hasta el día de hoy no sabemos cuánta es su producción, porque él escribía mucho también con seudónimos, ¿no? Él formaba parte del Frente Popular para la Liberación de Palestina, pero era un intelectual muy libre, y muchas veces quería decir cosas que no iban bajo las líneas del partido, entonces escribía bajo seudónimos. Por eso algunos están muy identificados, pero muchos otros hasta el día de hoy no sabemos hasta qué punto, cuánto más escribió. Entonces en 1971 él empieza a trabajar en este ensayo sobre la Revolución Palestina, que como les decía se publica en enero de 1972 en esta revista, en Shu'un Filistiniya,
que era parte del Centro de Investigación Palestina, que había sido fundado en 1965, perdón. Y 1971 es un año muy importante porque no solo es el año en el que se va a instalar todos los cuadros políticos de la OLP en Beirut tras los acontecimientos de Jordania, tras el Septiembre Negro, sino que va a ser un momento de una especie de institucionalización de la revolución, porque no solamente van a surgir estas revistas, otra que es el Journal of Palestine Studies, que es la hermana de Shu'un Filistiniyya en inglés, pero también el Instituto de Cine Palestino, y va a ser un momento donde bueno, la instalación de los cuadros palestinos en Beirut van a crear no solamente esta constelación y este universo revolucionario al cual van a ir muchos revolucionarios del mundo a conocer la causa palestina, pero que antes también habían estado en Jordania, ¿no? En los años del 68 al 70 habían transitado también muchos personajes muy interesantes por Jordania, por los campamentos de los fedayines en Jordania, como por ejemplo Jean Genet, que escribe un libro muy interesante sobre su experiencia con los fedayines allí en Jordania. Conocemos, o quizás es más conocido, su texto del 82, 4 horas en Yatila, cuando él visita los campamentos luego de las masacres de los campamentos de Sabra y Yatila, pero el libro póstumo de Jean Genet, Cautivo del Amor, él relata justamente todos estos acontecimientos y da cuenta también en su relato hasta qué punto circulaban todo tipo de personajes internacionalistas por los campamentos de refugiados y por los campamentos de los militantes fedayines allí en Jordania. Pero entonces estamos en este momento, en 1971, que es un momento donde ya pasó la guerra del 67, ya pasó la batalla de Al-Karama de 1968, donde las facciones palestinas, sobre todo predominantemente Fatah, tiene su primer triunfo contra el ejército israelí. Y luego vienen esos acontecimientos llamados de Septiembre Negro de 1970, cuando el ejército jordano, bajo los auspicios del rey Hussein, masacra no solamente los campamentos de los fedayines palestinos, sino también los campamentos de refugiados fedayines. Y donde Arafat, líder de Fatah, esta facción política de derecha palestina, va a negociar, ¿no?, con el rey Hussein justamente a retirar sus tropas y permitir de alguna manera que ocurra la masacre. Entonces, este momento es verdaderamente un momento que puede ser pensado como un punto de inflexión, donde Kanafani empieza a estudiar la revolución palestina, pero también escribe otro ensayo muy importante publicado en marzo de 1971 en su revista, en el Hadaf, donde va a hablar del espectro del Estado palestino, el espectro del Estado palestino. Él va a decir, desde Septiembre Negro, curiosamente, se habla mucho de la creación de un Estado palestino, ¿no? Y se pregunta, ¿dónde está? ¿Qué es? ¿Quién lo reclama? ¿No? ¿Quién se va a oponer a él? ¿No? Él va a trazar una advertencia, ¿no? Va a decir, cuidado con esta noción del Estado palestino ligado a la liberación, ¿no? De hecho, lo llama efectivamente Filististán, ¿no?, como Palestistán. Y dice, hay 3 posibilidades para este Estado. Una es que se construya en ambos lados del Jordán, ¿no?, en Cisjordania y la Franja de Gaza, si es que se derroca al régimen jordano. Otro es que se construya en Cisjordania y la Franja de Gaza. Y una tercera posibilidad, que es la que él ve más lejana, es que se construyan los territorios liberados por el Movimiento de Liberación Palestino, que en ese momento, la verdad que no estaba en sus posibilidades de liberar el territorio, ¿no? Él va a decir, el Estado nunca fue el objetivo de la revolución, ¿no? El objetivo de la revolución es la liberación del pueblo palestino, no es la construcción de un Estado. De hecho, la construcción del Estado fue la forma principal en la que el colonialismo y el imperialismo se materializó en la región, a través de la construcción de las fronteras y la repartija de la región, primero entre los poderes imperiales y luego entre las familias reaccionarias, ¿no? Principalmente la familia hashemita en Jordania, que también intentó hacerse con el poder en Siria, en Irak, y que finalmente se transformaron en estados policiales que al servicio de reprimir a su propia población local, ¿no? Estos estados-nación que se convierten en una especie de policía del sionismo, que hoy podemos pensarlo también como en términos
en términos globales, ¿no? Entonces, Kanafani va a hablar, bueno, de este Estado palestino y cómo la idea del Estado palestino se estaba pensando o se estaba planteando como una alternativa de esperanza para socavar las bases materiales y las bases sociales de la resistencia, ¿no? Este Felicistán que él menciona es, bueno, la rendición total y completa de la revolución palestina, y es una trampa, ¿no? Y la historia muy rápidamente le va a dar la razón, ¿no? Porque en 1974 ya en Rabat se firman los primeros acuerdos en los cuales la OLP, no solamente, la Organización para la Liberación de Palestina, no solamente se autoproclama como la única representante del pueblo palestino, sino que además abandona la vía militar, adopta la vía diplomática y, bueno, después Arafat va a dar su famoso discurso en la ONU donde dice que tiene una rama de olivo en una mano y un arma en la otra y que no le dejen tirar la rama de olivo. Y entonces por eso, creo yo, es que justamente Kanafani abre el libro y empieza el libro como lo empieza, ¿no? Él dice, el movimiento revolucionario palestino sufrió entre 1936 y 1939 un grave revés a manos de 3 enemigos diferentes que juntos iban a constituir la principal amenaza para el movimiento nacionalista en Palestina en todas las etapas posteriores de su lucha. Y en este orden: el primer enemigo, la dirigencia reaccionaria local; el segundo, los regímenes de los estados árabes limítrofes de Palestina; el tercero, el enemigo sionista imperialista. En árabe dice la alianza imperialista sionista. Pero lo que me interesa destacar es el orden, justamente, ¿no? El primero de los enemigos de la revolución palestina es la dirigencia reaccionaria local. Entonces, de alguna manera, él lo que va a trabajar es cómo se establece un patrón, cómo estas condiciones. Él está hablando en 1936, pero entre líneas está hablando en 1971 y entre líneas también podemos leer la actualidad, porque lo que él quiere mostrar justamente es cómo las élites, primero, en este caso en 1936 los notables, pero en su momento la dirigencia de la OLP con Arafat a la cabeza, quieren quedarse con los privilegios, quieren sostener sus privilegios, quieren, bueno, básicamente recoger las migajas del imperialismo, ¿no? Pero en Palestina, en 1936, y eso es justamente, bueno, la base de su análisis, se va a dar una situación muy particular en términos de un momento de colonización, porque no solamente hay un colonizador y un colonizado, sino que también hay un tercer actor, que es el sionismo. Por eso a los ingleses no les interesaba negociar con las élites palestinas, porque estaban negociando con el sionismo. Entonces él va a mostrar repetidamente durante todo el libro cómo los notables palestinos buscaron hacerse de un lugar en esas negociaciones, como lo habían hecho anteriormente con el Imperio Otomano, para forjar ese espacio donde seguían ellos siendo los intermediarios y también los represores de las clases populares palestinas, pero no lo van a encontrar porque había otra clase que se estaba posicionando, que era el sionismo, y que venía básicamente a reemplazar a la sociedad existente para instalarse como la única sociedad en el territorio de Palestina. Por eso Ghassan Kanafani no dice, bueno, la revolución fracasó porque los británicos eran más fuertes, ¿no? La revolución fracasó porque teníamos estos 3 enemigos, de los cuales tenemos 2 enemigos, que son la dirigencia reaccionaria palestina y los estados lindantes árabes, que básicamente complotaron contra nosotros, ¿no? Él escribe desde una perspectiva materialista, ¿no? Él es un marxista, pero escribe combinando no solamente elementos del materialismo histórico, sino también elementos de que hoy podríamos llamar de los estudios culturales o del anticolonialismo, y no reconstruye una sucesión de acontecimientos. Él lo que quiere explicar son las condiciones políticas, sociales, económicas que hicieron posible la revolución y las condiciones estructurales que hicieron fracasar a la revolución. Escribe desde este pasado para hablar del presente y anticipar el futuro, ¿no? Él va a tomar como fuentes la prensa palestina, los documentos británicos, pero sobre todo lo que más le interesa a él es la historia oral. Él ya en una de sus novelas, que está publicada en castellano y que les recomiendo mucho leer, que es un Saab, va a mostrar justamente cómo estas mujeres palestinas
tenían este conocimiento de la historia mucho mayor que los intelectuales, ¿no? De hecho, como que esa pequeña novela es una conversación constante entre Unsad, que era una mujer real, una mujer que trabajaba en su casa y cuidaba a sus hijos. De hecho, hay unas fotos muy hermosas y entrañables de Unsad con la hija y el hijo de Ghassan Kanafani, pero cómo él se va a nutrir todo el tiempo, porque a él no le interesan las discusiones de la vanguardia, a él le interesa el pueblo, le interesan las masas, y por eso va a tener siempre como el ojo puesto ahí, ¿no? Y va a mostrar, y va a demostrar también en el libro, cómo las canciones populares, la poesía, van a ser verdaderamente los vehículos de la revolución. No solamente por la base social del campesinado, sino también porque estamos hablando en 1936 al 39 de una población que era mayoritariamente analfabeta, con lo cual la transmisión oral de las canciones populares, de la poesía revolucionaria, verdaderamente va a ocupar un lugar muy importante como vehículo de transmisión de la revolución. Otro de los factores que él menciona y que le da un lugar destacado, porque verdaderamente lo merece y lo merita, es la figura de Saidin el-Qassam, ¿no? Este hombre sirio que llega a trabajar en Palestina y que se convierte verdaderamente en uno de los grandes hitos, ¿no?, de la revolución. De hecho, él es asesinado en 1935, pero siempre es mencionado, bueno, como el gran catalizador de lo que fue la revolución palestina y el organizador también de la lucha de guerra de guerrillas en Palestina, que además, de alguna manera, bueno, da lugar a esta noción de morir como mártires, ¿no? De morir por la patria, morir como mártires y no morir en una situación de pasividad o victimismo, ¿no? Entonces, a lo largo del libro, Ghassan Kanafani, con esta perspectiva, ¿no?, como les decía, un poco desde el materialismo histórico, pero con un fuerte análisis enfocado en la lucha anticolonial, va a analizar los diferentes grupos sociales, ¿no? El movimiento obrero organizado, reprimido por el liderazgo árabe, la explotación laboral que sufrían a manos de sus propios empleadores árabes, los despidos masivos que sufrieron, cómo se empezaron a conformar en esta especie de ejército de reserva que no tenía posibilidad de trabajar en otros espacios, cómo les ofrecían pan o balas, ¿no? Cómo no había ninguna posibilidad para reinsertarse en el mercado laboral, cómo también no hubo ningún tipo de solidaridad de clase, porque estaba el sindicato de los trabajadores árabes y muy rápido se conformó el sindicato de trabajadores judíos, la Histadrut, que era verdaderamente un órgano de la inmigración clandestina judía a Palestina, pero que, bueno, podría haber habido ahí algún tipo de solidaridad de clase en este momento, que claramente no era la intención de este sindicato. Va a analizar los campesinos, que eran, bueno, la base material, ¿no? El 90% de los revolucionarios eran campesinos voluntarios, que estaban hostigados por el sionismo, eran también hostigados por los altos impuestos impuestos por los británicos y por los notables, donde se construían cotidianamente colonias sionistas que tenían sus propias fuerzas de ataque a la población palestina, entrenadas por los ingleses, donde se les aplicaban prácticas como el castigo colectivo, como prácticas idénticas a las que vemos hoy desarrolladas por el Estado de Israel, que fueron aprendidas de los británicos. Y de alguna manera, bueno, también da cuenta de estas clases, ¿no? Estas clases de los notables, del Mufti Husseini, que de alguna manera, bueno, es este personaje impuesto por los británicos y que va a jugar este rol tan nefasto, ¿no?, dentro de la represión de la revolución de 1936. Entonces, para ya como ir cerrando, lo que me interesa destacar también es cómo Ghassan Kanafani trabaja y acentúa y pone el foco justamente en cómo se da nacimiento a una conciencia revolucionaria en las masas palestinas. Y como bien también decía Jaldía, él no romantiza el pasado, ¿no? Él lo que trata de estudiar justamente y lo que trata de demostrar y de demostrarnos es las condiciones estructurales, ¿no?, de la lucha palestina y este patrón de comportamiento de las élites, ¿no?, como una advertencia, ¿no?, hablar del pasado una vez más para hablar del futuro. Entonces, retomar también lo que decía Jaldía en relación a la importancia de leer Ghassan Kanafani
hoy para tomar las lecciones no solamente del pasado, sino también para poder tomarlo como un manual de estudio. Verdaderamente la metodología que utiliza Ghassan Kanafani, sin ser un historiador, escribe como un historiador, sin ser un analista político, escribe como un analista político, y realmente hay una fuerte herramienta acá, no solamente para aprender, sino para que todas aquellas personas que están con la intención o la idea de educar en relación a la causa palestina tengan acá una herramienta también y la puedan tomar para poder seguir transmitiendo el pensamiento de Ghassan Kanafani, que aunque lo quisieron callar, seguimos hablando de él y esperemos que se sigan publicando muchas más traducciones de su inmenso trabajo. Muchas gracias.